Bueno, muy bien. Nos están grabando. Bueno, muy bien. Buenos días para todos y para todas. Bienvenidos, bienvenidas a este espacio de reflexión, un espacio que junto con la Unibautista en alianza con la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia y específicamente con el proyecto Despertando al Gigante, tenemos el gusto de presentarles a todos ustedes quienes están aquí, pero también quienes nos acompañan como panelistas, expresar en primer lugar el agradecimiento a la Unibautista por acompañarnos y a la vez brindarnos este espacio por medio del rector, el magíster Leonel Rubiano, que en este momento también nos acompaña y a la vez representa la institución de la Universidad Bautista. Un saludo para quienes nos acompañan desde la ciudad de Bogotá, de la ciudad de Barranquilla también, en este espacio que hemos creado como un espacio de formación, capacitación, pero también de incidencia en esto que llamamos la Agenda 2030. La Agenda 2030 y la implementación de esta agenda desde el sector de las organizaciones basadas en fe. No solamente incluimos las iglesias, sino diferentes expresiones de fe que están trabajando en diferentes lugares de nuestro país en favor de esa implementación. Así que doy la bienvenida a cada uno, cada una de ustedes, dado que para nosotros es un gusto poder impactar de esta manera tan positiva las vidas y además de las vidas, las comunidades que ustedes representan. A su vez, un papel que tiene estos espacios es hacer pedagogía de la Agenda 2030, la agenda que reúne intereses de más de 96 países en el mundo y que a su vez lo que intentan a partir de esta implementación es garantizar derechos. Y en esta tarea hemos observado la necesidad de integrar esfuerzos que han venido construyendo las organizaciones basadas en fe, no solo por su misión, sino por la tarea humanitaria que tenemos en este mundo, de la cual somos responsables también. Así las cosas, las organizaciones basadas en fe se han interesado desde sus inicios en favorecer y acompañar a las personas que viven momentos de crisis, pero también momentos alegres para que desarrollen todo su potencial, incluyendo un elemento fundamental, la espiritualidad. Atención a eso, hacemos una clara diferencia entre el concepto de espiritualidad y religión. Si bien es cierto, existe una diferenciación epistemológica entre estos dos conceptos, los conceptos también están relacionados, porque también debemos reconocer que todos y todas tenemos una espiritualidad. ¿Cómo la desarrollamos? Esa va a ser un factor de diferenciación. Pero en este diálogo no solo queremos reconocer a las personas que han desarrollado su espiritualidad por medio de una expresión basada en fe, ligada a una religión, sino también a personas y comunidades que expresan y desarrollan su espiritualidad basados en otro tipo de expresiones. Por eso damos la bienvenida a todos y todas, no solo quienes están aquí de manera presencial en este amable auditorio, sino también a quienes nos están viendo por diferentes espacios en la red. Doy la bienvenida y un saludo a quienes nos acompañan desde Bogotá. Lógicamente, como también estamos retransmitiendo desde las redes del proyecto Despertando al Gigante, proyecto de la Iglesia Evangélica Luterana de Colombia, pero también desde la plataforma Fe y Desarrollo, que seguramente vamos a promover cuando ya tengamos completa nuestro espacio virtual para que nos conozcan, para que conozcan también ese espacio de reflexión desde las organizaciones basadas en fe y puedan integrarse junto con nosotros en este movimiento. Doy la bienvenida también a las personas que nos ubican desde la ciudad de Barranquilla, las personas que nos ubican desde la Universidad Unireformada, bienvenidos, bienvenidas. Quiero decirles desde la Universidad Unireformada, vicerrector
se ha venido desarrollando una red de acompañamiento psicoespiritual y surge después de la pandemia como una manera de cómo las organizaciones basadas en fe responden a una coyuntura cumpliendo su misión, pero a la vez implementando la Agenda 2030. Así que bienvenidas, a la gran mayoría de ellas son mujeres, esa red está compuesta por mujeres, pero también tenemos presencia de los hombres en Barranquilla. Bienvenidos, bienvenidas. A su vez, quiero presentar a este maravilloso panel que nos acompaña el día de hoy y que esperamos siempre al final, después de sus presentaciones, podamos también aportar, podamos también construir a partir de la inquietud que nos genera o también el comentario que nos puede generar su presentación. Comienzo pues con nuestra doctora Jessica López. La doctora Jessica López es de formación psicóloga, nos acompaña también como docente en algunos escenarios de la Universidad Unibautista. Así ha dirigido el programa de especialización en acompañamiento psicoespiritual de la misma universidad. Ha trabajado con organizaciones, con la institucionalidad aquí en Cali, con organizaciones que promueven y defienden derechos de poblaciones vulnerables. Y además de eso, es madre, es esposa, y también nos ha acompañado como buena amiga que es de esta casa y que hace algunos años nos conocemos en algunos otros escenarios. Bienvenida, doctora Jessica, qué bueno, le agradezco su espacio, su tiempo y también por representar muy bien la Universidad Unibautista. Nos acompaña también el pastor Aracena, Rogelio Aracena, el pastor Rogelio Aracena, además de ser pastor de una de las iglesias aquí en Cali, también nos acompaña desde el Nodo Cali. El Nodo Cali es una de las, digámoslo, extensiones que el proyecto Despertando el Gigante también viene desarrollando en varias ciudades aquí en Colombia. Tenemos sede o nodo en Barranquilla, nodo en Bogotá, nodo en Cali y estamos conformando el nodo Medellín. Pastor también nos acompaña como miembro, también nos acompaña desde diferentes expresiones de participación ciudadana, como lo ha sido la construcción de la política pública del proyecto de ordenanza de ley del Departamento 469 del 2017, que promueve la política pública para la libertad, garantizar la libertad religiosa de culto y de conciencia. Así que también damos la bienvenida al pastor. Muchas gracias por acompañarnos. También nos acompaña, lógicamente, nuestro vicerrector de la Unibautista, el pastor Leonel Rubiano, que también ha sido pastor de la Iglesia Bautista durante muchos años, profesor universitario y lógicamente la persona que ha facilitado todo este proceso y ha incorporado todos los elementos que hoy podemos contar como proyecto en esta alianza interinstitucional entre la Iglesia Evangélica Luterana, el proyecto Despertando el Gigante y la Universidad Bautista. Pastor, muchas gracias, señor vicerrector, muchas gracias por acompañarnos y también liderar este ejercicio. Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos en este espacio. Quiero dar un saludo especial a los profesores que nos acompañan, profesoras que han también destinado este tiempo, estudiantes, funcionarios de la universidad, funcionarios de la universidad. También un saludo especial al pastor Humberto que nos acompaña también acá como parte del Nodo Cali del proyecto Despertando al Gigante. Gracias también por acompañarnos. Queremos dar inicio a nuestra sesión de conferencia. Vamos a iniciar con nuestro ponente, en este caso, el pastor Aracena, quien nos va a regalar en un tiempo limitado de 20 a 25 minutos su presentación. La idea es que les animamos a tomar apuntes sobre un tema tan importante como este, para luego poder dialogar también con la ponencia de nuestra invitada, la doctora Jessica López, y finalmente abrir el espacio para sus inquietudes, sus comentarios y quienes nos están viendo por las redes nos lo puedan escribir, sus comentarios, sus inquietudes para poderlas manifestar, presentar a nuestros panelistas invitados. Damos inicio así a este foro. Muchísimas gracias y damos la palabra a nuestro invitado.
Gracias. Ah, sí, está bien. Gracias. Ok, gracias. En primer lugar, muchas gracias, señor vicerrector, por darme un lugar para volver a este lugar donde he estado varias veces y también donde tuve el privilegio de obtener la profesionalidad en teología, que ha sido un paso muy importante. Habrán otros todavía que tienen que venir. Doctor Millán, muy amable por su presentación. Y un privilegio estar al lado de la doctora Jessica, ¿no? Muy buenos días. Gracias. Bueno, el tema que tenemos para conversar es acerca de la espiritualidad. El tiempo se ha ido reduciendo, pero trataremos de aprovecharlo al máximo. En primer lugar, podemos decir lo siguiente. La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros. No se manifiesta materialmente. Y está ligada a algo que es superior a todos los seres vivos. Tiene carácter universal y debemos examinar y establecer su existencia. En la Biblia, si reflexionamos, veremos un problema. Ella afirma que Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Es decir, la Biblia nos pone inmediatamente un camino de acción. Habrán otros caminos no tan exactos y fijos como este, pero la Biblia nos plantea esto. En este sentido también la Biblia nos dice algo importante, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. La imagen no es otra cosa que decir que el hombre tiene naturaleza espiritual. Heredamos las cosas de los padres. Y si Dios lo consideramos nuestro Padre espiritual, lo más lógico es que tengamos algo de Él en nosotros. De ahí que la búsqueda de Dios y lo absoluto es una búsqueda superior, que en los últimos tiempos, y especialmente después de que comenzó una ciencia nueva como la psicología, un poquito por allí siglo XX antes, mitad de XX, y la psicología nos ha ofrecido también una serie de respuestas y de posibilidades. Aparte de eso, en la Biblia se nos dice que Dios nos dio su semejanza. A diferencia del reino animal que está sujeto a lo instintivo, el hombre tiene libre albedrío. Podemos estar de acuerdo con lo que dice la Biblia o no podemos estar de acuerdo. Podemos vivir automáticamente como personas independientes. Por ejemplo, yo fui un ateo hasta los 22 años. En ese tiempo había mucho reproche, pero ahora se estima como una manera de conceptuar las cosas. Por lo tanto, dado el libre albedrío, el hombre puede escoger y decidir lo bueno y lo malo. Y ahí es donde vamos a conocer la validez del espíritu en el ser el hombre. Esto es lo que establece la responsabilidad personal, el poder decidir. Y el subsecuente problema de la culpa y su manifestación. Algunos dicen, si Dios es amor y bueno, ¿por qué no nos hizo un poquito mejor y sin tanto problema? Pero lo que ocurre es que nosotros tenemos que tener conciencia de qué es la vida y cómo debemos aprender a vivir. Ahora, ¿por qué estamos obligados a hablar del espíritu? Por una razón bien sencilla. No se hablaba mucho de la parte espiritual, sino hasta básicamente el año 2018, en el mes de septiembre, el día 9, la empresa Comeva, que todavía tiene una revista dedicada a la salud, nos dio a conocer que la Organización Mundial de la Salud, cosa que se puede comprobar, que estableció una nueva manera de definir la salud. En 1947 fue la primera definición de salud que hizo justamente la Organización Mundial de la Salud. ¿Y cuál fue?
Simplemente salud implica no estar enfermo. Era muy sencilla, en 1947. El impacto de la psicología, o indudablemente que movió a mejores explicaciones. El segundo concepto que dio la OMS sobre salud es el perfecto equilibrio psicoemocional y físico. Ya aparecieron los conceptos psicoemocional. Ya era una visión un poco más profunda de lo que era la salud. ¿Esto qué nos dijo entonces? Que la espiritualidad, siendo reconocida por la OMS, nos lleva a pensar que es importante la espiritualidad, el cómo se maneja para la salud. Es un primer resultado que nosotros tenemos aquí. Ahora, si no hay realidad de la existencia del espíritu, cada una de estas afirmaciones serían simplemente deseables, mas no reales y verdaderas. Ejemplo, la afirmación del apóstol Pablo, que fue un ciudadano romano y un intelectual muy importante, hablaba 4 idiomas. La afirmación de Pablo quedaría como solo una expresión de filosofía griega. Él dice lo siguiente, Primera Tesalonicenses 5:23. Es algo que cuesta entenderlo quizás. Él dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Si tomamos esta frase, os santifique por completo, ¿qué significa? Escoger para una función determinada. Eso significa santificar. Significa hacer mejor la vida de una persona. Y dice, y todo vuestro ser, espíritu, alma. La palabra alma significa vida. Pero también la palabra psicología, que es psique y logía, es estudio del alma. Eso significa la palabra psicología. Ahora, cuando miramos el alma como el sector más importante en nuestra vida, donde allí está una serie de problemas que tenemos que resolver. La mente, las emociones, la voluntad, es prácticamente nuestra casa de gobierno personal. ¿Cómo podemos manejar equiparadamente esos 3 conceptos? La mente nos indica un camino seguro, cierto, y que al seguirlo tenemos grandes posibilidades de éxito. Pero ¿qué sucede? Especialmente hoy, en el siglo XXI. No somos tanto de pensar. Hoy día nos cautiva la emoción. Somos sumamente emocionales y no podemos esperar algo si no lo tenemos ya. Esa es la realidad del siglo XXI. Por eso tenemos los problemas que tenemos con hijos que ya están sobre los 14, 15 años. Ya no se conforman con un regalo de Navidad. Tiene que ser el último celular y el más caro. Y aun cuando no se puede, los padres hacen créditos. Hemos perdido el concepto de hacer las cosas primero teniendo el dinero y luego gastándolo. Y esos problemas los tenemos allí en esos conceptos. La mente, que nos indica una cosa, un camino serio. Pero hoy vivimos en la emocionalidad. Y yo sé que Jessica lo ha visto mucho más que yo en su trabajo. Ahora, allí está también el espíritu. Y el espíritu, en esa zona tan interna y especial del ser humano, ¿qué función tiene? El ser humano tiene conciencia psicológica, conciencia que existe, conciencia que es diferente. ¿Y qué hace la parte espiritual en esa zona? Toca la conciencia y también permite que funcione como conciencia ética.
ese ingreso en la conciencia del espíritu nos lleva a enfrentar nuestras culpas, a reconocer que tenemos culpas, aunque no lo reconozcamos públicamente, a reconocer que hemos cometido algo y que mientras no lo resolvamos, vamos a tener aspectos depresivos o aún una especie de temor al futuro de que las cosas se repitan. Esto es lo que pasa. Por eso que la parte del espíritu se volvió importante gracias a la definición de la Organización Mundial de la Salud. La espiritualidad es una vivencia universal. La encontramos en todas las culturas, en su forma más universal. La religión como resultado de lo superior y lo absoluto. Han habido en lo que es nuestra vida en esta tierra, en muchos siglos, más de 7.200 formas religiosas. Pero los expertos dicen que hoy día solamente permanecen 4.000. 4.000 formas religiosas. Ahora, miremos ejemplos no en el lugar donde nosotros nos desarrollamos. El mundo desarrollado, como se dice. Pero veamos, por ejemplo, más allá. Ejemplo, la India. Para mí fue muy interesante encontrar esto. La India y sus 4 leyes de la espiritualidad. Así figura en los escritos de ellos. Ley número 1 en la India. La persona que llega a ti es la correcta. Y es interesante que los que presentan esto hacen una definición. ¿Qué significa esto? La persona que llega a ti es la correcta. Detrás de esto, ¿qué hay? El hindú tiene que pensar, ¿hay algo o alguien que dirige las cosas? ¿No dicen Dios? Hay algo o alguien que dirige las cosas. No es casualidad que la persona que llega a ti es la correcta. Una forma de espiritualidad. Segunda ley. Lo que sucede es la única cosa que pudo haber sucedido. O sea, no lo rechaces, acéptalo. ¿Por qué razón? De alguna manera puede significar algo bueno. Y ocurre que en la Biblia dice lo mismo. En Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a aquellos que en Dios confían y lo aman. Es lo mismo que están diciendo acá. Son señas de que la espiritualidad es universal. 3, la ley 3. En cualquier momento que comiences es el momento correcto. ¿Qué significa esto para ellos? Que si pudiste comenzar es porque hay algo superior que te lo permitió. Puede que no estemos muy de acuerdo con estos conceptos tan sencillos de ellos, pero son conceptos que le dan una razón de vivir a la persona. Y en cuarto lugar, que es lo que a mí más me gusta, dice, cuando algo termina, termina. ¿Qué están expresando ahí? Hay una voluntad superior. No insista, cuando algo termina, termina. Es el concepto de la espiritualidad en la India. Frase de la espiritualidad. El doctor Jan Lavesque, que obviamente no es cristiano, no, que tiene su vida religiosa propia, él dice lo siguiente: sepa que el cuerpo es simplemente una prenda de vestir. Vaya en busca del usuario. ¿Qué está diciendo? Las apariencias engañan. Lo real es quién es la persona con la que usted se enfrenta y conversa.
Es un llamado a reconocer. Hay algo espiritual que mueve a la vida. Otra frase. Orar es hablar con la parte más profunda de nuestro ser. Meditar es escuchar la respuesta. ¿Qué está diciendo él? Orar es importante. Hablar con aquello que usted busca como Dios es importante, es valioso. Pero más valioso que hablar y pedir y tratar de entender es meditar. Y en la meditación es donde aparecen las respuestas. Y esas respuestas vienen de alguna parte. Son experiencias personales. Número 3, solo se volverá clara tu visión cuando puedas mirar en tu propio corazón. Coincide con lo que dicen muchos documentos bíblicos, coinciden. Esto nos muestra una cosa, la espiritualidad es universal. No está solo en una parte del mundo. Antes se pensaba que si el mundo europeo era el único inteligente que conocía bien la espiritualidad. No, no es así. Mirar hacia afuera es dormir. Quien mira hacia adentro, despierta. Bueno, ¿qué tan importante es lo que voy a encontrar dentro de mí, de mi vida? Que debo estar atento a buscarlo. Cuando yo comienzo a buscar respuestas sólidas a las instancias de la vida, sin duda alguna va a haber una respuesta espiritual. Sin duda alguna. Religión, dice Deepak Chopra, religión es creer en la experiencia del otro. ¿Qué cierto es eso? Religión es creer en la experiencia del otro. En cambio, espiritualidad es crear y tener tu propia experiencia. ¿Qué está diciendo Deepak Chopra? Si no tienes tu propia experiencia espiritual, en realidad no tienes nada. Solamente estás usando y creyendo lo que otro tiene. ¿Por qué hacemos este tipo de análisis? Nuestro trabajo no solo está dirigido a familias cristianas, no solo familias cristianas hay en el mundo. Hay todo tipo de situaciones y escogencias. Muchas de ellas no tienen ninguna espiritualidad viva. Son muchas las personas que viven, yo diría, en una vida donde no han tomado ninguna decisión. Se sienten libres de pensar, libres de actuar. No están sujetos a lo espiritual. Y tienen todo el derecho. Acuérdense que el hombre tiene libre albedrío. Pero si nosotros miramos con cuidado, hay un poquito de diferencia en familias que han comenzado a vivir, han desarrollado una vida, han desarrollado hijos, y pareciera que la espiritualidad ha sido una ayuda muy fuerte en el desarrollo de las personas. Pero hay alguien que tiene derecho a no tener ninguna espiritualidad y vivir tranquilo, como era yo, un ateíto hasta los 22 años. El acercamiento nuestro, si queremos compartir la espiritualidad y respetando las otras, es algo importante que tendríamos que hacer, pero no puede ser sin conocimiento. La espiritualidad está muy relacionada con aspectos psicológicos, con aspectos teológicos, etc. Necesitamos tener un amplio conocimiento si queremos compartir con otros nuestra espiritualidad.
Y la misma Biblia lo dice. En 1 Pedro 3:15, miren lo que dice 1 Pedro 3:15. Estén listos a dar respuesta. Y aquí la palabra respuesta en el griego significa argumentar. Estad listos a dar respuestas, argumentación, a todo aquel que os demande respuesta de la esperanza que hay en ustedes. O sea, si yo voy a compartir mi espiritualidad con alguien, buscando que él también la tenga, no es solamente palabrería, sino conocimientos y respuestas que sean reales. Quizás por eso a nosotros nos cuesta un poco compartir, a cualquiera le cuesta compartir la espiritualidad, porque genera discusión inmediata. Pero necesitamos hacerlo. Mi concepto personal, no sé cómo lo verán ustedes, es que lamentablemente el mundo actual, el mundo más antiguo nos hizo mucho bien, el mundo actual no tanto. Ha penetrado fuertemente para desvirtuar lo que es la espiritualidad, las iglesias y los centros religiosos. Y por el otro lado, nosotros, los centros religiosos, las iglesias, los grupos que practican la espiritualidad, no han penetrado en el mundo. Por eso el siglo XXI nos muestra los problemas en que estamos viviendo. Bueno, me quedan 5 minutos todavía. Seguimos. Bueno, en la filosofía, la espiritualidad se entiende como lo opuesto a la materia. Una definición muy sencilla. Y es muy posible que no sea la mejor, pero esa es. Puede asociarse la espiritualidad como el resultado de una búsqueda por el sentido de la vida. Es bastante aceptable. Ahora, las preguntas clásicas que trascienden lo mundano es el deseo innato de trascendencia. Y las 4 preguntas de la antigua filosofía siguen vigentes. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿O a dónde voy al final? Estas preguntas están en la mente de nosotros. Fíjese que después de la pandemia, un centro de búsqueda de respuestas aquí en Colombia hizo un trabajo excelente. Hicieron una encuesta para que cada colombiano, y casi la mitad de la población colombiana lo hizo, dijera cuál era la pregunta más aquiesciente para él, la pregunta más importante en la vida de él. Contestó mucha gente, y esto lo dieron a conocer hace como 4 meses, lo hicieron después de la pandemia a ver cómo estaba la cosa. ¿Y cuál fue la pregunta de la gente? Quiero que me expliquen qué hay después de la muerte. Los que hicieron ese trabajo se quedaron aterrados. Pensaban que iban a haber preguntas sobre los bienestares económicos, etcétera. No, esa fue la pregunta. Y no hay duda. La muerte es el triste triunfo de la naturaleza. ¿Y qué hay después de eso? Sabemos que morimos, claro, pero ¿qué hay después de eso? Esa pregunta está en la mayoría de personas. Y hubo alguien que lo investigó. El doctor Carl Jung. Y a él le llaman el padre de la psicología espiritual, al doctor Carl Jung. Y él trabajó sobre eso. Y al final de toda su investigación, él dijo, esta es la pregunta que maneja una buena salud en el ser humano o una mala salud en el ser humano si no tiene la respuesta.
Quisiera terminar con este ejemplo. Lo que me cambió a mí de ser un ateo a comenzar a pensar en Dios. Carl Sagan, de la Cornell University, presentó en la televisión años atrás la serie Cosmos. Los que ya tenemos ciertos años, como mi amigo el vicerrector y yo, seguramente lo vimos, también la vimos en la televisión. Era excelente, excelente. Y estaba fundamentada en la teoría de la evolución. A mí me encantó porque yo creía eso, a pie juntillas. Y explicaba él muy bien que el origen de todo en la teoría de la evolución era gracias al tiempo y al azar, explicando por qué había que esperar que eso hubiera sucedido millones de años. Eran, a ver si se apunta o no se apunta, si sale o no sale. En los últimos capítulos, sin embargo, él desarrolló cáncer. Y ya tenía el cáncer cuando desarrolló sus últimos capítulos. O sea, ya venía la muerte. Y él era un hombre de una seguridad absoluta y para nada mencionaba lo espiritual. Y en los últimos capítulos él dijo lo siguiente, a ver si los que lo vimos nos acordamos de eso. Esa fue la parte más importante. Toda la realidad presente, después que explicó toda la realidad presente no tendría sentido sin la presencia de alguien que la admirara, la entendiera y la disfrutara completamente. Y eso es el ser humano. Entonces, ¿qué reconoció al final el doctor Sagan? Reconoció algo muy sencillo. Reconoció que dentro de todo lo que explicó él, su teoría de evolución, este pensamiento final le permite a él decir, hay diseño y hay propósito. A mí me cambió totalmente la manera de pensar. Si hay diseño y hay propósito, no hay casualidades. Si hay diseño y hay propósito, no fue todo un concepto sin manejo de nadie. Fueron las últimas palabras del doctor Carl Sagan. Y eso me llevó a mí a cambiar y pasar lentamente del ateísmo a la convicción. Quisiera decirles mucho más, pero está mi compañera que tiene una excelente presentación. Ya, algo es muy interesante. Muchas gracias. Muchas gracias al pastor Rogelio Lacena, que como experto, también debo decirlo, es psicólogo, nos acompaña desde también este enfoque. Y agradecemos su participación. Gracias por ser concreto y también fácil de comprender. Muchas gracias, Pastor Aracena, como experto. Queremos que las comunidades de las organizaciones basadas en fe se lleven argumentos desde la construcción no solo académica, sino también de una vida profesional, que la encuentran tanto en la doctora Jessica López como también desde el enfoque no solo pastoral, sino también profesional de nuestro experto también, el pastor Rodrigo Aracena. Seguimos entonces, continuamos con la doctora Jessica López. Doctora Jessica, gracias también por estar acá. La doctora tiene una situación de salud que le va a impedir de pronto moverse mucho, pero desde ahí nos puede hablar sin ningún inconveniente. Les informo, tenemos por redes más de 55 personas ya conectadas en diferentes zonas de nuestro país. Esperamos seguir avanzando y agradecemos también porque nuestro auditorio también lo estamos viendo también cada vez creciendo en esta audiencia que necesitamos para impactar y seguir impactando. Muchas gracias, doctora Jessica, bienvenida y bueno, siéntase cómoda, paradita o sentadita, como usted guste hacerlo. La doctora se va a mover para acá, entonces volteémosle ahí la camarita.
Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos que están allí, aquí presentes y conectados. Para mí siempre es un honor, es un privilegio poder estar en estos espacios. Primero, pues porque la Unibautista es mi casa y segundo, porque sé que necesitamos construir conocimientos y necesitamos en este tiempo de este mundo que está atravesando por un proceso bien importante, empezar a entender muchas cosas, de construir y construir estos conocimientos. Pues ya como ustedes saben, mi nombre es Jessica López. Estoy pasando por una situación, acabo de pasar por una cirugía, no llevo un mes, entonces si me ven haciendo mala cara no es por ustedes, es porque a veces duele, pero aquí estamos, dando el pecho a la brisa, como dicen por ahí. Bueno, de aquí de rojito, ¿verdad? Yes. Ok, bueno, entonces, como lo decía el doctor y pastor que nos introdujo tan amigablemente a este tema de la espiritualidad y de la salud mental, digo amigablemente porque cuando hablamos de espiritualidad y salud mental, lo primero que se nos viene a la cabeza es un gran abismo que las aleja a estos dos términos. Pero cuando nos acercamos amigablemente a estos términos, encontramos que no hay un abismo, todo lo contrario, que necesitamos estar conectados a estos dos términos y a estas dos formas de ver el mundo y al ser humano. Entonces, un poco lo que nos decía el pastor de esta definición de la OMS. Yo voy a empezar mi presentación desde la punta de la salud mental y poco a poco nos vamos a ir metiendo a la espiritualidad para sacar un poco una conclusión de esto, de cómo se relacionan estas dos y cómo pueden estar ahí interconectadas. Quiero que ustedes puedan construir conocimiento, porque esto no hay un conocimiento ¿cómo lo diría? Finito. Tú coges las matemáticas y coges el 1 más 1 siempre te va a dar 2, entre comillas, no soy matemáticas. Pero este tema no siempre te va a dar una definición concreta y única. Pero cuando tú lo puedes entender y puedes aterrizarlo a tu propia postura y a tu propia vida, puedes encontrar autores, pero también vivencias, como lo decía el pastor, que pueden nutrirte este factor. Entonces vamos a empezar desde la salud mental. Entonces, ¿qué pasó con la OMS? Ustedes saben que la Organización Mundial de la Salud, toda esa organización regula términos, definiciones, tratamientos que se da a cualquier clase de enfermedad en el mundo. Regula en ese momento todo el mundo. Obviamente, hablando de medicina occidental. Pero ¿qué pasa con la OMS? Antes de la Segunda Guerra Mundial, ellos no incluían la mente o el alma como una parte que debía ser involucrada en la parte de la enfermedad del ser humano o de su bienestar. Solamente tenían esta definición que ustedes ven allí, que me permito leer. Dice, la salud es un estado de complemento de bienestar y físico, quítenle lo mental, no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, ellos vieron que las personas que estaban con sus problemas físicos, etcétera, no solamente estaban afectados por su salud física, sino que también habían secuelas de todo el dolor y sufrimiento que habían vivido en esto y agregaron a esta definición lo mental y lo social. Ahí es donde nosotros, los psicólogos, entramos y también obviamente los que trabajan, los trabajadores sociales, etcétera. ¿Qué cabe aquí importante decir? Para ellos no había en este momento espíritu. Porque lo espiritual no es un término nuevo, compañeros y compañeras. Es un término que ha sido trabajado yo creo que desde que la creación del hombre y la mujer se dio. Es un término es extenuante. Si usted se mete a investigar, es extenuante toda la información que usted saca, pero es un término que, como nos lo expresaba un poco el pastor, por los conocimientos científicos nos hemos alejado, nos hemos ido alejando y alejando y alejando poco a poco de esta espiritualidad. Entonces aquí no estaba incluido, pero viene el gran pero. Vamos a de aquí. Llega un momento en donde ellos se dan cuenta que sí es necesario incluirlo. Pero bueno, ahorita vamos para allá a explicar cómo lo incluyeron. Vamos aquí a tener una definición de esta salud mental. ¿Qué es esto? Bueno, la salud mental no es nada más que el estudio del alma, de la psique. Nosotros, es una ciencia, ya somos ciencia considerada, pero es un estudio que viene desde hace mucho tiempo atrás. Ustedes saben que los griegos fueron padres filosóficos de esta teoría
historia en donde se estudiaba el ser humano. Entonces encontraron que el ser humano no solamente era la manifestación de lo visible, porque también internamente habían situaciones que definían este ser humano. Entonces aquí tengo una definición un poco más, no sé, clara para mí. Dice, la psique es el conjunto de las capacidades humanas de un individuo que abarca los procesos conscientes e inconscientes. Más allá de que ustedes digan, bueno, ¿qué es esto de la inconsciencia? Les quiero contar algo. El alma, imagínenselo, permítanme darles esta explicación. Imagínenselo como un gran baúl que ustedes tienen guardados en su ser. En ese baúl ustedes van a guardar cualquier clase de experiencia que han vivido. Esta experiencia debe de haber movido cualquier clase de emoción que ustedes tengan. Recordemos que cuando trabajamos con salud mental y con psique, trabajamos desde un ser humano que tiene emociones. Las emociones no son almáticas. Entonces ahí se va a desmayar. ¿Cómo así que la emoción es almática? No, la emoción se genera en el cerebro. Nuestro cerebro reptil, la primera instancia del cerebro que se desarrolla, un nervoso bebé que se desarrolla en el vientre de su madre, desde allí, desde esa parte, ahí empieza la emoción. Es decir, que no viene del alma. Usted la siente en el alma, pero se empieza a desarrollar desde el cerebro. Impresionante, ¿no? Estas emociones no son creadas para el hombre para complicarle la vida. Porque muchas veces decimos, no, callemos esta emoción, tengo un miedo. Yo le decía ahorita a mi compañera, tengo un susto. Y una vez dice, no te voy a tener miedo, no puedo. Pero eso te está alertando de que algo está pasando en tu vida. Entonces, por ejemplo, cuando sentimos tristeza, muchas veces decimos, no puedo sentir tristeza, no puedo sentir tristeza. ¿Y qué le decimos a los niños o qué nos han dicho a nosotros? No puede llorar, porque el que llora es una mujer. Entonces, cuando llora mucho, usted llora como una niña. Entonces, pobre hombres, no pueden expresar la tristeza. Y las mujeres que las expresamos somos criticadas. Pero no es así. La tristeza permite reconocerme como humano y alzar la mano y decir, ¿saben qué, compañeros? Necesito ayuda. ¿Recuerdan a Jesús cuando fue donde los amigos y les dijo, muchachos, vengan, oren por mí porque es que estoy tenaz, necesito ayuda? Estaba triste. ¿Y nosotros qué hacemos cuando sentimos tristeza? Les pregunto. Desde ahí empezamos a mirar qué es esto de la salud mental, o cuando sentimos miedo, o cuando sentimos enojo, rabia, ira, como le quieras poner el término. ¿Qué hacemos? No, es que yo soy una persona muy espiritual y yo no puedo enojarme por nada en el mundo. Pero sí tienes permiso de enojarte. Lo que no tienes permiso es de hacer daño al otro. Entonces, esas emociones que están reguladas por nuestro cerebro también nos dan pautas en nuestro actuar, en nuestro vivir y en nuestro desarrollo. Y esas emociones son causadas por situaciones que vivimos en nuestra diaria vida, nuestra cotidianidad. Y esas los guardamos en este baúl. Pero ¿qué pasa? Cuando la emoción no se procesa, cuando la emoción no se trabaja, queda allí y se va volviendo, perdónenme la palabra, un gran monstruo. Y empieza a tratar de salir por otro lado. Entonces resulta y pasa que yo tenía una tristeza absoluta porque tuve un problema grandísimo con mi mamá, porque mi mamá se fue y me dejó abandonada. Pero yo eso lo quise tapar y dije, no importa que me abandonó. Y sigo para adelante, y sigo metiendo cosas en ese baúl. Y esa tristeza, esa emoción que no supe cómo trabajarla, se va convirtiendo en un gran monstruo y empieza a salir. Y empieza a salir de tal forma que yo el día de mañana digo, yo no me quiero casar, yo no quiero tener hijos, yo no creo ni siquiera en el amor, porque a mí todo el mundo me abandona. Pero cuando vamos allá abajo de ese baúl encontramos que no es que la persona no cree en el amor, no es que no quiera tener hijos, es que ese miedo, esa tristeza, esa ira que sintió cuando la mamá la abandonó está hablando por otro lado. Ese es el espacio inconsciente cuando hablamos de salud mental. Entonces, ¿sí es necesario trabajarlo? Claro, es muy necesario. Y obviamente pues viene la palabra psique, que es de origen griego y que significa alma humana. Ya más o menos les hice una semejanza de qué puede ser el alma. Obviamente
obviamente allí pues está la voluntad, está la conciencia, lo que nos explicaba el pastor, pero a veces cuando nos lo presentan de esta forma muy significativa y muy creativa, es más fácil aterrizar el concepto para así saber, bueno, ¿qué es esto? ¿Con qué me lo como? ¿Y cómo lo puedo trabajar en mi vida? Porque recuerden que siempre cuando vamos a trabajar de salud mental y espiritualidad, tenemos que trabajar de adentro hacia afuera. Yo nunca puedo pretender que es que está al frente de mí cambie, porque ninguno de nosotros, de los que está aquí presentes y conectados, podemos lograr que otra persona cambie, jamás. Lo único que yo puedo lograr es mi propio cambio. Cuando yo empiezo a transformar mi vida, empiezo a ver cómo los otros pueden ser transformados, pero por ellos mismos, no por mí. Entonces, aquí este dibujo, esta imagen, no es mía, es de León y habla de que ese espíritu es la parte central del ser humano. Partimos de que el ser humano es un ser integral, ¿cierto? Donde hablamos que tiene un cuerpo, que es esto externo, donde hablamos que tiene un alma y donde hablamos que tiene un espíritu. Todos los seres humanos somos espirituales, todos. Usted va a decir, hasta el asesino que mata a su mamá, sí. Hasta el que viola a 10 mujeres, sí. Todos somos espirituales. Lo que pasa es que llega un momento en donde ese espíritu está dormido, está bloqueado, como usted quiera ponerlo, está totalmente enmudecido y no puede reaccionar ante el dolor del alma que lo cubre, porque han vivido tantas cosas traumáticas, dolorosas, que han llevado que esa psique, esa alma que está de alrededor, lo coloque bloqueado. Y imagínense, ¿y qué sale entonces por el cuerpo? Acciones para hacer daño, a veces muy inconscientes, otras veces conscientes, porque todo define de dónde es, cómo se filtra. Entonces el cuerpo filtra el alma al espíritu. Muchas cosas pasan al espíritu directamente cuando tenemos una relación espiritual ante el Dios, ante pues nuestro Dios, pero otras cosas que no son así como nuestras relaciones diarias pasan siempre por el alma al espíritu. Entonces, ahí es donde es importante, antes de yo pararme con una comunidad X o Y para trabajar lo que es salud mental y espiritualidad, tenemos que primero mirarnos hacia adentro. ¿Qué está pasando conmigo? ¿Por qué? Porque muchas veces esta alma usa máscaras para mirar y tapar lo que yo estoy viviendo. Entonces yo al frente de ustedes puedo ser muy pulcra, muy, ¿cómo se diría? Muy seria y ponerme la máscara. O al contrario, poder estar en un espacio religioso y verme muy espiritual y verme pues que todos los amo, pero por detrás estar clavando el cuchillo. ¿Pero por qué? Porque no me entiendo, porque no me conozco, porque no sé cuál es mi realidad. Y aquí que entonces cuando ya hablamos de salud mental de la OMS, la OMS nos dice, hay 4 puntos que usted debe de trabajar para saber sobre la salud mental. Si una persona necesita o no ayuda. Si hay un solo punto de estos 4 puntos que usted no está bien o no lo está trabajando bien, necesita ayuda en su salud mental. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de salud mental, la gente se confunde y dice, es que está loca o está loco. Me pasó algo muy gracioso y es que estaba con mi hijo y caminando por un centro comercial muy cerca de mi casa y viene una joven, una mujer y me entrega un papelito como ofreciéndome una consulta psicológica. Entonces, mira, te ofrezco consultas psicológicas. Entonces mi hijo coge el papel y me dice, mamá, es que ya no sabe que tú eres psicóloga, ¿por qué te ofreces consultas psicológicas? Yo le dije, pues mi amor, porque yo también puedo necesitar consultas psicológicas. Entonces él me mira y se ríe y me dice, mamá, pero tú no estás loca. Y él tiene 8 años. Entonces yo me volteo y digo, ¿y quién te dijo a ti que la psicología es para locos? Me dice, no, tú no atiendes locos, mamá. Que no, para nada. Entonces, a veces cuando hablamos de salud mental nos encasillamos ahí. Yo no pido ayuda porque eso es para locos, porque me quita mi estatus, porque es que yo tantos años que estudié y ¿cómo voy a pedir ayuda? Pero eso no es cierto, eso no es cierto. Entonces, vamos a leer estos 4 puntos. Dice, usted no necesita ninguna intervención en salud mental si puede afrontar las dificultades normales de la vida. Punto número 2. Usted no necesita ninguna intervención en salud mental si es consciente de sus propias capacidades. Si usted sabe quién es, cuántas cualidades tiene, cuántas cosas para mejorar tiene, qué le molesta, qué no le molesta y por qué le molesta.
A veces yo miro a alguien y me dice, ay, aquí voy a abrir paréntesis, mi esposo que no me está escuchando, hay un vecino, les voy a contar un secreto en la unidad, que siempre que salimos con mi esposo, el vecino está por ahí. O sea, es una cosa muy chistosa. Y él me dice, ay, me cae tan mal ese señor. Y ya, siempre que lo ve, me dice, ay, me cae tan mal ese señor. Yo, ay, amor, pero ¿por qué te cae mal? Me dice, ay, porque parece como que no hiciera nada. Que claro, lo que tú necesitas es descanso. No es que te caiga mal el señor, es que anhelas en tu corazón descansar, que ves al Señor y proyectas ese anhelo en Él. Eso se llama proyectar. Entonces necesitamos preguntarnos, ¿qué de esa persona me fastidia tanto? ¿Por qué? Y quitarnos las máscaras, compañeros. Porque está bien que usemos máscaras, pero a veces usamos tantas máscaras delante de las personas que olvidamos quiénes somos nosotros mismos. El tercer punto, usted necesitaría salud mental si puede trabajar, usted no necesitaría salud mental si puede trabajar de forma productiva. Usted no necesitaría salud mental si es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Esos son los 4 factores de la salud mental. ¿Necesitas alguna intervención en salud mental? Pregunta. Entonces, desde allí, partiendo ahí, vamos al punto que nos contaba nuestro querido pastor, y es que sí, la OMS dijo, venga, esto de tratar solamente la salud mental, esto de tratar solamente el cuerpo, y no estamos viendo la situación de bienestar del ser humano, no, o sea, no, algo le está faltando. Entonces encontraron que había muchas otras dimensiones que tenían que ser agregadas a este ser humano. Entonces ahí encontramos obviamente la física, está la emocional, está la social, pero también está la intelectual, esa capacidad de aprender, esa capacidad también de enseñar lo aprendido. Está la ocupacional, está la financiera, la económica, que es supremamente vital cuando trabajamos con comunidades. No es lo mismo tú trabajar con una comunidad que tiene todas sus necesidades básicas suplidas a una comunidad que tiene totalmente sus derechos vulnerables. Es totalmente distinto. Y obviamente está la espiritual. Ahí entramos nosotros. Pero bueno, ese término de espiritualidad, ¿qué es? ¿Cómo podemos nosotros representarlo en eso de la salud mental cotidiana? Cuando nuestro querido pastor nos presentaba la espiritualidad, al principio decía que era intangible. Pero yo ahí empiezo a cuestionar, porque la espiritualidad, recuerdan el gráfico, habla a través del alma y el alma a través del comportamiento. Yo no puedo ver que una persona sea espiritual simplemente por verlo llegar a una institución religiosa o simplemente por ayudar a todo el mundo y darles comida o agua. Yo puedo ver que una persona es espiritual por su comportamiento consigo y con los demás. Es algo integral. Entonces, de ahí, ¿cómo podemos ver esa salud mental en nuestra cotidianidad? ¿Cómo podemos llevarla allí? Hay varios factores, como lo hablábamos ahora, el manejo de tus emociones. Cuando tú eres capaz de enfrentar el mundo y la vida sabiendo que eres humano, que tienes errores, sí, pero que también tienes muchas ganancias. ¿Cómo puedo ver la salud mental en mi cotidianidad? Como si puedo ver en el otro ese dolor, ese sufrimiento, esa necesidad y poder también compadecerme con ello. ¿Cómo puedo ver esa salud mental en mi cotidianidad? Entendiendo que día a día tengo propósitos y metas que cumplir y encontrándole un sentido a eso que debo de vivir. Cuando pasó lo de la pandemia, que bueno, no ha pasado totalmente, Estados Unidos está otra vez en una nueva ola, pero cuando hablamos de esto de la pandemia, pues obviamente muchas personas necesitaron nuestros servicios como psicólogos y también como pastores y líderes religiosos. ¿Y por qué? Porque nosotros empezamos a vivir de forma ejecutiva. El cerebro hace acciones ejecutivas tales como respirar, la digestión, la circulación. Yo no le puedo decir a usted, bueno, compañeros, sean conscientes de cuántas veces usted respira. Usted dice, no, pues yo no le ordeno a mi cuerpo respirar. O sean conscientes de cómo le está haciendo digestión su desayuno. Pues usted no le ordena eso a su cuerpo, eso es ejecutivo. Y así nos volvemos en la vida, ejecutivos. Nos levantamos, nos bañamos, nos vestimos, salimos a trabajo, corra, de todo, llegamos al trabajo, hacemos el trabajo, no sé qué, volvemos a la casa, cobramos, compramos, pagamos y seguimos en esa misma círculo ejecutivo. Pero la pandemia nos permitió detenernos y decir, venga, pare. ¿Esto que usted está viviendo es su vida? ¿Esto es lo que usted quiere para usted?
La pregunta del millón, ¿usted se siente bien? ¿Usted se siente feliz haciendo lo que está haciendo? Como me decía una señora, yo no puedo creer cuando volteé a mirar a mi alrededor, este es mi esposo, estos son mis hijos, unos hijos adolescentes que decía, yo no creía que tenía este tipo de hijos. Entonces sí es necesario poder romper ese lado ejecutivo en mi desarrollo, en mi vida. Usted está aquí, ¿por qué? Por ejemplo, pregúntate, ¿usted está ahí conectado, está aquí presente, por qué? ¿Qué le interesa estar aquí? ¿Tiene que estar aquí porque el profesor lo obligó? ¿Porque su jefe lo obligó? Si es así, pues bien puede aparecer y sálgase o desconéctese, porque no hay sentido hacer las cosas por obligación. Hay sentido cuando te mueve, cuando hay pasión, cuando hay de verdad un propósito para ti. Y no es uno único, son muchos a diario. Entonces, he ahí que yo me voy a presentarles unas pequeñas definiciones de espiritualidad. Esto es salud mental y espiritualidad, no está solamente trabajado hoy en día, ya viene siendo trabajado desde hace mucho tiempo atrás, especialmente en Europa, en España, nos llevan mucho tiempo, mucho camino recorrido, porque ellos se dieron cuenta que los pacientes de cuidados terminales o paliativos, ya ellos necesitaban esa parte de espiritualidad y muchos con la espiritualidad mejoraban. Entonces, desde ahí me permito traerle algunos autores. Entonces, aquí hay una primera definición de esta espiritualidad. Dice, la espiritualidad es un universal humano, expresión de ese dinamismo que impulsa nuestro anhelo inagotable de plenitud y felicidad que caracteriza la condición humana y que se expresa en la red de relaciones que cada persona establece. Esta naturaleza espiritual profunda, íntima e intangible que nos caracteriza y nos confiere humanidad es dinamismo que pertenece y se experimenta a un nivel transracional, transpersonal y transconfesional. Es decir, se descubre y se vive pero sobre todo más allá de lo cognitivo, de lo que tú puedas aprender, de lo individual y de lo relativo a las creencias, trascendiéndolo e integrándolo. Además, todas las tradiciones de sabiduría y todas las religiones han reconocido esta dimensión humana con distintos nombres. Es algo dinámico, es algo que se va construyendo, que puede ir cambiando, mejorando, empeorando, pero que tú tienes la posibilidad de construirlo. Me permito presentar la segunda, y es que la espiritualidad es un aspecto dinámico, intrínseco de la humanidad a través del cual las personas buscan un significado. No es vivir por vivir, compañeros, no es levantarme por levantarme, no es hacerlo por hacerlo. Un propósito y una trascendencia últimas que experimenta una relación consigo mismos, con la familia, con los demás, con la comunidad, con la sociedad, con la naturaleza, con lo significativo y con lo sagrado. La espiritualidad se expresa a través de las creencias, los valores, las tradiciones y las prácticas. La espiritualidad no es solamente ir a un lugar religioso. Siempre lo digo y lo diré. Espiritualidad no es igual que religión. No es igual que religión. Puede haber una persona muy religiosa, tener muchas prácticas y rituales religiosos, pero no nunca poder llegar a hacer esto, a tener un significado y un propósito con hacerlo. Por eso hay que tener los ojos bien abiertos, nosotros como líderes de fe en cualquier parte, porque no siempre el que está allí, que está haciendo esa práctica, puede ejercer esta espiritualidad. Pero sí es cierto que el espiritual puede ejercer una forma de expresar su espiritualidad a través de prácticas religiosas, con todo el significado debido del momento. Por ejemplo, si tú vas a una iglesia, llámese como se llame, y tú levantas las manos, ¿lo haces por qué? ¿Porque alguien te lo enseñó? ¿Porque los otros lo están haciendo? Porque si no lo hago me dicen que estoy desconectado, desconectada, porque si no lo hago me critican. ¿O tú la levantas porque para ti significa algo con ese Dios que estás alabando? Esa es una gran pregunta, ¿verdad? Otra cosa que me llama mucho la atención es que la espiritualidad no es solamente conmigo, es con mi familia, es con mi sociedad y también con ese medio ambiente que me rodea. Porque no es solamente soy yo la que tengo que salir adelante, la que tengo que triunfar, la que tengo que brillar, también hay otros a mi alrededor y también hay un sistema, porque somos parte de un sistema muy global que está en ese medio ambiente. Hay otra que la tomé de un documento que Harold Segura me mandó hace mucho tiempo, pido disculpas, él me dijo que no lo publicara, pero solo voy a sacar este apartado, no más.
Dice: la espiritualidad es vida para la vida y fe puesta en prácticas en todos los espacios de nuestra cotidianidad. Jesús lo enseñó así en el Sermón de la Montaña. Habló de bienaventuranzas, de los limpios de corazón, pero también de los que estaban dispuestos a sufrir persecución por causa de la justicia. Mencionó el valor de la oración y el ayuno, pero también de la limosna sin hipocresía. En fin, a vivir de manera integral y a relacionarse con Dios y con el prójimo bajo el principio del amor. Integralidad. Cuando a ti no se te conecta lo que tú sientes con lo que tú piensas y con lo que tú haces, no tienes una espiritualidad activa. Hay una integralidad, debe de estar conectado lo que tú dices, lo que tú piensas, lo que tú sientes y lo que tú haces. Tú puedes decirle a alguien: yo te amo, pero si lo que tú haces es violentarla o violentarlo, no estás conectado con tu espiritualidad. Es necesario que haya una integralidad, sin hipocresía. Primero, ¿con quién? Contigo mismo o contigo misma. Y por último, en esta parte de definiciones, para mí esta parte de espiritualidad y salud mental se puede reducir a dos cosas. A este primer cuadro, donde puedo expresar mi libertad. Miren, es necesario entender que hay cosas de mi pasado que sí pueden definirme. Pero yo tengo la libertad y la capacidad de soltarme de ese pasado, de resignificarlo, de entenderlo. No lo puedo cambiar, pero sí puedo vivir en libertad conforme a ese pasado. Siempre pongo el mismo ejemplo y me voy a permitir ponerlo. Atendí a un señor muy bien, hermoso, muy buena persona, excelente padre, excelente esposo. Pero el señor venía porque había vivido violencia familiar de forma extrema en su familia. O sea, era una cosa de diario, todos los días. Sus padres se golpeaban, se gritaban, era una cosa bien extrema. Él era el mayor de 5, es el mayor de 5 hijos y pues obviamente le tocaba cubrir a sus hermanitos. Él fue porque tenía actitudes violentas en su casa, porque a veces, como él decía, se me dispara la chispa. Y él sufría porque él no quería ser violento con su familia, porque él ama a su familia y no quería vivir eso. Cuando nos fuimos por allá al fondo, un día encontrándose en medio de todo este discurso, le dejé una tarea muy sencilla, como mira, quiero que esta semana desayunes lo que tú quieras, come lo que tú quieras. Y cuando hicimos la tarea la semana siguiente me dice: doctora, yo siempre desayuno un pan con un huevito, con una frutica y con un cafecito y un juguito. Y me describía cómo los ponía sobre la mesa. Él es conferencista y lo invitaban a muchos países, a muchas ciudades y me decía, y yo dije, ¿siempre desayunas eso? O sea, nunca puedes ir a una panadería a comerte un pedazo de pan, un pan de bono, qué sé yo. Me dijo, siempre desayuno eso. Y si te invitan a, no sé, a Cuba, siempre desayuno eso. Y si te invitan no sé dónde, siempre desayuno eso. Ok, eso no es normal, porque no está en libertad. Y vamos al fondo de este proceso y resulta y pasa que este desayunito, como él lo pinta todas las mañanas, era la única expresión de amor que su padre tenía por ellos. Su padre madrugaba, trabajaba en los ingenios y le dejaba a sus 5 hijitos al desayuno servidito antes de salir. Y esa era la única expresión de amor que él sentía de su padre. ¿Él lo entendía? No. Él decía, voy a hacerme el desayunito porque mi papá... No, pero eso lo tenía atado. Ya cuando él lo pudo vivir y resignificar en su vida, pudo ser libre de desayunar lo que quiera, pero también de poderse hacer su acto de amor y recordar esa expresión de amor con libertad. De ahí es la libertad. Preguntarme realmente lo que yo estoy haciendo es porque yo deseo hacerlo o porque estoy atado a un pasado, a una sociedad, al que dirán, a que yo no soy suficiente. Hay otra situación que es la responsabilidad. Nosotros debemos de, cuando desarrollamos espiritualidad, debemos de ser responsables de nosotros mismos. Tú no me haces estar triste, tú no me haces enojar, tú no me haces pelear. Yo decido si me enojo, yo decido si peleo, yo decido si soy triste.
porque es mi cuerpo, porque son mis emociones. Que si hay situaciones externas que, uno dice, Dios mío, dame sabiduría para controlarme, claro, pero soy yo. En el momento cuando tú cortas este lazo de victimización, de decir, es que él tiene la culpa, es que ella me hizo, es que él no dijo, es que ella dijo cosas de mí que no debía decir, que eran mentiras, pero yo hoy tomo la actitud de, ¿sabes qué? Me alejo, yo tomo la responsabilidad de mis actos y en mi creencia espiritual perdono y me alejo. Eso es responsabilidad. Pero cuando yo vivo a través del otro, a través del daño del otro, a través de las acciones del otro, a través de lo que el otro me cuenta de otra persona. Ay, es que ven, te cuento, el vice es... sí, el vice es así. Eso no es responsabilidad, porque yo estoy viviendo a través de los ojos de otro. Y ahí en esa responsabilidad está el encontrarme con Dios, con ese Dios en que tú necesitas encontrarte. Y los que practicamos esta fe cristiana y vivimos conforme a la Biblia, les voy a traer un ejemplo muy somero, si me lo permiten, y es Jacob. Jacob hablaba del Dios de su abuelo, del Dios de su padre, pero tuvo que tener ese encuentro violento con Dios para después de eso decir, es mi Dios. ¿Cuántas veces vivimos a través de los ojos de mi líder espiritual o religioso, llámese como se llame, con mi relación con ese Dios al que yo creo? Es que no es mi Dios, es el Dios del pastor, del sacerdote, del líder, no sé qué. Y eso no es responsabilidad, porque le estás entregando la definición de tu vida y tu existencia a otros. Por eso es necesario tener una intimidad en esa espiritualidad, una intimidad con el Dios en el que tú crees y tener ese encuentro vivo, como lo decía ahora el pastor. Otra situación muy importante en esa espiritualidad y salud mental es la toma de decisiones. ¿Quién decide por ti? ¿Tus emociones deciden por ti? ¿Tus padres? ¿El qué dirán de la gente? ¿La sociedad? Porque hoy con estas redes sociales es impresionante saber cómo ellos deciden por nosotros. Solamente tú debes tomar decisiones por ti, porque eres un ser responsable, ¿recuerdas? Y por último, como lo decía ahora, integralidad. ¿Eres íntegro? ¿Dices lo que piensas? ¿Haces lo que sientes? ¿O piensas una cosa, dices otra, sientes otra y haces otra? Y otra parte para mí, para finalizar en esta intervención, la espiritualidad, salud mental, es una forma de cómo yo me relaciono. Cómo yo me relaciono conmigo, cómo es esa relación hacia mí, ustedes se han preguntado cómo me hablo. En consulta muchas veces trabajo este término, ¿cómo te hablas? Entonces muchas personas me dicen, no, pues yo todo el día me digo, no, usted tan bobo, ¿vio? Es que usted no debía, es que usted no sabe, es que usted no puede. Yo sí sabía que yo iba a llegar tarde, yo sí sabía que yo iba a hacer las cosas mal. ¿Cómo es tu relación contigo? ¿Cómo es la relación con Dios? ¿Es una relación copiada? ¿Es una relación fingida? ¿O es de verdad tienes una relación? ¿Y cómo es? Hay muchas formas de relación con Dios. Hay unas relaciones que son más verticales con Dios, soberano y altísimo, por allá creador y respetuoso. Hay unas que son más horizontales, que es mi parcero, mi amigo, mi bacán que está ahí al lado conmigo. Es respetuoso, pero ¿es tu relación o la estás copiando? ¿Cómo es la relación con los otros? ¿Puedo tener esa empatía por otros? ¿Puedo respetar la decisión de otros? ¿Puedo tal vez entender comportamientos de otros? ¿Me detengo a entender que si yo sufro, el otro también puede sufrir? No lo sé. ¿Cómo es la relación con el sufrimiento? Lo decía ahorita el pastor de que con estas 4 leyes de la India, de que todo pasa con un propósito. Yo no sé si esa es tu forma de pensar y yo tampoco quiero venir aquí a colocarte formas de pensar. Pero ¿cómo te relacionas con el sufrimiento? Yo particularmente creo que el ser humano no se hizo para sufrir. Bueno, no vamos a hacer un debate teológico de dónde nació el sufrimiento y todo esto, pero creo que nos hicimos para ser felices, nos hicieron para ser felices, para vivir bien, en libertad. Pero cuando sufro, ¿cómo me relaciono con ese sufrimiento?
¿Le encuentro un sentido? ¿No le encuentro un sentido? ¿Me culpo al mundo porque sufro? ¿Cómo es mi relación con esta realidad? Y aquí quiero terminar. Mi realidad no es la misma que ustedes porque yo veo el mundo con distintos ojos que ustedes. Por eso si nos ponemos aquí a hablar de creencias, pues nos vamos a quedar todo el día porque lo que yo creo, a pesar de que podemos profesar un mismo dogma y una misma creencia, va a ser totalmente distinto. Pero ¿cómo tú ves esta realidad? ¿Es la realidad que tú querías vivir? ¿Es la realidad que mereces? ¿Es la realidad por lo que has trabajado? ¿Es la realidad que Dios quiere que vivas? Y en ese sentido, pues entonces la pregunta del millón para esta conferencia. ¿Tienes una salud mental sana relacionada con una espiritualidad sana? Ojo, no perfecta, porque nunca vamos a estar perfectos. Pero recuerdan que es dinámica, pero por lo menos la reconozco, por lo menos sé en dónde debo trabajar, fortalecer, fomentar. Por lo menos me he preguntado qué siento, cómo estoy, y cómo estoy no es bien, mal, 3/4, porque esos son estados. ¿Cómo estoy? Es qué está pasando dentro de mí. Por lo menos me he preguntado en qué creo y por qué creo en ello, cómo me relaciono con él. Esa es la pregunta que queda el día de hoy. Les agradezco muchísimo este espacio, su atención y bueno, quedamos pendientes. Gracias. Bueno, muchas gracias al pastor Rogelio Aracena y también a la profesora Jessica por compartirnos este espacio, este tiempo sobre la espiritualidad, ¿no? La espiritualidad sirve para promover la vida y para alentar la lucha contra las fuerzas que se operan contra la vida plena que nosotros deseamos. No sé si hay alguna pregunta, nos quedan 5 minuticos porque ya tenemos clase. A continuación, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta que quisieran hacer. El pastor Rogelio tuvo que salir por un compromiso que tenía a las 11 en la gobernación. Entonces, ¿alguna pregunta, un comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno. Muchas gracias entonces. Vamos a orar para terminar este espacio. Agradecemos a las 58 personas que estuvieron, 65 que están conectados, que estuvieron conectados en el Facebook. Muchas gracias y en las redes sociales. Y también a ustedes por asistir, a los estudiantes, profesores y empleados de la institución. Y también al pastor Humberto Gonzalín, al otro pastor que ya tuvo que salir. Muchas gracias por haber estado. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos has permitido para hablar de este foro, Señor, sobre la salud mental y la espiritualidad. Oramos para que nos ayudes en el trabajo que como pastores, maestros, líderes, hacemos desde nuestro ministerio para el reino de Dios en la tierra. Damos gracias por las exposiciones en esta mañana y pedimos que tu guía y tu orientación esté siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, profesor Manuel Millán, también por ser parte de la coordinación de nuestro nodo que trabaja desde Cali y que trabaja también en Bogotá, en Medellín y en Barranquilla, con varias universidades evangélicas y católicas que están también con nosotros. Muchas gracias y gracias también a Sofía por el aporte y también por el apoyo en la parte técnica. Bendiciones.